Hola, aquí su profesora Ley Aldana. Vamos a continuar con la unidad 2, donde estamos viendo el mercado y vamos a ver algo del comportamiento del consumidor más adelante. Continuándolo con las clases anteriores, vamos a dar inicio a un acercamiento, ¿sí? De manera general de lo que es la investigación de mercado, siendo que la investigación de mercado es una herramienta que permite identificar y recopilar información y analizarla del mercado para lograr un propósito. Como ya hablamos, para los mercadólogos, conocer el mercado es fundamental para saber, para diseñar nuevos productos, para conocer el segmento donde vamos a incurrir, para ver el potencial del mercado. Entonces, el objetivo de recabar esa información, de analizarla de manera sistemática, me permite, y uno, identificar y solucionar problemas específicos que tenga la empresa con respecto a su producto, con respecto a su mercado, con respecto a su cliente objetivo. Y nos permite identificar oportunidades, ver qué hay en el mercado que no hemos visto, qué potencial hay que podemos aprovechar en algún momento. Ese es básicamente los dos objetivos que persiguen la investigación de mercado, pero objetivos genéricos. Que en cuanto a la identificación de problemas, que generalmente son los estudios que se realizan investigación sobre la imagen de la empresa, sobre la participación del mercado, sobre el potencial del mercado, estimar ese mercado y esa demanda. Es importante tener esas cifras para ver cuáles son las características que tiene el mercado donde estamos insertos, para analizar las ventas, para pronosticar y ver las tendencias comerciales. Y cuando investigamos para identificar oportunidades y también los problemas, podemos también estudiar sobre el producto, sobre la segmentación, sobre la promoción, sobre la distribución. Podemos ver qué hace falta, qué requiere nuestro público. Entre las características que tiene la investigación de mercado, se puede decir que este es sistemático. Es sistemático porque utiliza el método científico. Es decir, existe una forma y una metodología rigurosa para poder aplicarla. Tiene que ser planificada, tiene que ser organizada, debe tener unos objetivos claros y bien definidos a la hora de arrancar una investigación de mercado. Tienes que primero planificar, identificar qué es lo que quieres lograr y luego crear los controles que tengas que hacer para que la ejecución de esa investigación de mercado sea fructífera, pues. Es objetivo porque eh, trata de evitar los sesgos personales. No es tú, cuando investigas el mercado, no es para ver tu opinión, sino tienes que tratar de apartar tu opinión de lado. Y es tratar de manera imparcial, ver, observar las características, la homogeneidad de ese mercado, para que sean unos resultados y unas conclusiones válidas y certeras, que no se vean influenciados por lo que tú opinas, ¿no? También es informativo porque te permite tener información, obtener información. Esa información para los niveles de la empresa que hacen las tomas de decisiones. Entonces, también está orientado a la toma de decisiones. Una investigación de mercado no se realiza porque sí, porque yo solamente tengo curiosidad. No, es una investigación que se realiza para minimizar los riesgos a la hora de tomar decisiones. Es decir, no es lo mismo tomar decisiones a lo que yo creo que debe ser, a ir al mercado y preguntar, porque ahí yo voy a tener más elementos para poder tomar decisiones y que esas decisiones que yo tome sean más acertadas y que existan menos riesgo de no cumplir el objetivo, de no lograr lo que quiero. Ok. Entonces, ¿en qué radica? Vamos a
a ver algo. ¿En qué radica la importancia de la investigación de mercado? Bueno, porque este es un instrumento que permite recolectar información, te permite limitar o minimizar los riesgos a la hora de tomar decisiones, de manera que sean con menor incertidumbre. Entonces, tomar decisiones, el estudio de mercado te permite tomar decisiones más cercanas a la realidad y con mucha mayor factibilidad de que logres los objetivos que te planteas, ¿no? Esa información es muy valiosa. ¿Qué limitaciones pudiéramos tener a la hora de hacer un estudio de mercado? Los estudios de mercado son costosos. Son costosos realizar contratar una consultoría o hacerlo tú por tu cuenta es costoso. Puede ser complejo, ¿sí? Necesita personal que sepa hacer un estudio de mercado, necesita personal especializado, porque su aplicación requiere de una rigurosidad prácticamente que académica y metodológica. Eh, ¿Qué otra cosa? Puede ser costoso y requiere tiempo. Un estudio de mercado no se hace en un día o en 2 días, requiere un tiempo y una planificación y una rigurosidad. Si no se cumple esa rigurosidad, puede que los resultados obtenidos sean errados. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tomar una muestra inadecuada no va a hacer que esa información refleje las características que engloban a total de la población de lo que estoy estudiando. ¿Sí? No es representativo. Entonces, tiene esa rigurosidad y entonces los resultados pueden ser poco confiables. ¿Cuáles son los elementos de un estudio de mercado? Ahora sí. Un estudio de mercado tiene varias partes y debe contener unos elementos. Entre ellos, las generalidades del estudio. Esto lo que incluye son descripciones breves de las características del mercado, de los canales, de los proveedores, la competencia. Debe tener otro apartado que hable sobre el producto o el servicio, cuáles son los atributos que tienen, tangibles e intangibles, y qué otras características pueden tener de uso esos productos, ¿sí? Más que todo sobre el producto. Después se habla sobre el mercado como tal. Entonces allí, el mercado entendiéndose que está la oferta y está la demanda, entonces allí donde se determinan los precios, ¿no? Y la demanda, es la otra parte que lleva el análisis, es que en la demanda, entonces estaríamos hablando de todos los solicitantes, de todos los clientes o posibles clientes que tienen el dinero, cuánto se produce, eh, eso va relacionado allí. Cantidad de bienes que se demandan por la cantidad de clientes, es decir, el poder cuantificar todo eso también va en el apartado. Y la oferta, que sería todo lo que están ofreciendo ese producto. ¿Qué capacidad se tiene para satisfacer esa demanda? Se habla también de la competencia y se habla del manejo de los recursos. Con lo que respecta al proceso de investigación de mercado, tenemos que, como en una tesis, ¿sí? Pero en este caso es aplicado a la empresa. Entonces, primero se definen los objetivos de la investigación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, ok, este es el problema. Una vez que yo tengo claro el problema, yo defino el propósito del estudio. Yo tengo que haber hecho eh, una revisión bibliográfica, antecedentes, qué hay, qué información se va a necesitar, para qué necesito esa información, ¿sí? ¿Qué voy a aplicar entrevistas? ¿Voy a hacer un estudio cualitativo? ¿Cómo voy a hacer análisis de los datos? ¿Sí? ¿Cómo va a ser cuantitativa, cualitativa? ¿Sí? ¿A quiénes voy a invitar al focus group? ¿Sí? Entonces yo aquí defino todo, cómo yo lo voy a realizar. Una vez que ya yo defino qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer, me procedo a desarrollar el plan, ¿verdad? En la segunda fase, yo lo que voy a hacer es eh, el plan. Tomo decisiones sobre las fuentes de información, sobre los métodos, sobre los instrumentos, el plan de muestreo, los métodos de contacto. Entonces, en la primera, yo defino el problema y qué quiero lograr, y en la segunda, qué método voy a utilizar
para recabar toda la información. ¿Qué métodos, muestreo, toda la parte metodológica? Y luego, en la tercera fase, cuando yo ya voy al campo y voy a recopilar la información. Entonces allí, si tengo que, si yo voy a contratar una empresa consultora o si lo voy a hacer yo, ahí vienen los procesos de capacitación de las personas que van a estar en el campo haciendo el trabajo, ¿sí? Pueden ser que sean vía telefónica, por internet. Bueno, entonces allí corresponde todo lo que es la implementación ya de la recogida de los datos. Luego, como una cuarta fase sería analizar esa información, tabular los datos, hacer toda la distribución de frecuencia, hacer todas las tablas, ¿sí? Y ver y descubrir y analizar toda esa información eh, para poder llegar a unas conclusiones, ¿sí? La idea es llegar a conclusiones, analizar esa información para llegar a unas conclusiones, que luego van a ser presentadas o sea, a los altos niveles que necesitan esa información, y una vez que sean presentados allí, después el nivel decisorio va a tomar en cuenta esa información para tomar decisiones, si van a crear un nuevo producto, si van a modificar, si van a crear qué estrategia, qué es lo que van a utilizar, qué es lo que van a utilizar con esa información, qué es lo que van a cambiar, qué es lo que van a implementar. Allí se crean sistemas y planificaciones que pueden ser apoyadas por software después, ¿no? Pueden ser que tengan que ver con la segmentación, con la fijación de los precios. Sí, pero allí tomo, puede ser también que tenga que ver con la fuerza de venta en función de lo que es, los resultados que se presenten, ya se toma decisiones a lo que se debe ejecutar. ¿Qué tipos de investigación de mercados existen? Bueno, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Yo lo puedo decir los tipos dependiendo de su finalidad o dependiendo del tipo de información que vas a generar. Si yo lo voy a hacer, si yo lo voy a explicar, el tipo de investigación de acuerdo a su finalidad, puedo decir que está dividido en exploratoria, descriptiva y causal. Sí, es de tipo de información, por el tipo de información puede ser cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de la exploratoria, hablamos que la investigación de mercado busca recabar información para ayudar a definir problemas y a sugerir hipótesis. Generalmente, estas son de carácter cualitativo, tienen que ver más que todo con alguna entrevista que se realice, con el fin de comprender un tema específico donde no se tiene claridad. Es como decir, como un primer acercamiento a ese tema de investigación que yo quiero hacer, ¿sí? Me está generando un problema en la empresa. Es un primer acercamiento, es como para poder estudiar y arrancar a estudiar ese tema, ¿no? Cuando hablamos del descriptivo, estamos hablando de que eh, queremos eh, estudiar, observar las características de un objeto de estudio, población, o sí, con una población. Y queremos saber cosas como quiénes son esta gente, dónde están, cuándo, qué hacen, ¿sí? Es una forma de tomar un problema o una situación de marketing que afecta al marketing y poder observarlo por todos sus ángulos. ¿Sí? Puede ser actitudes de los consumidores, puede ser características de la demografía, demográfica de ese grupo que yo quiero estudiar. Este proceso es una investigación formal, debe ser estructurada eh, más que en la exploratoria. Aquí se habla de muestras también, que tienen que ser amplias y representativas. Hay fórmulas que son para poder aplicar de manera correcta las muestras, el cálculo de las muestras, que puede ser cuando hay una población finita o infinita. Y los datos generalmente se analizan cuantitativamente. Si yo voy a hacer el estudio de la audiencia de un canal de televisión o de un canal de cable, por decirte algo, tiene que ser una descriptiva. Si yo voy a hacer, quiero más o menos
acercarme al análisis de un clima laboral, porque ahí está habiendo problemas y no sé qué puedo hacer para poder después diseñar un estudio más profundo. Yo puedo hacer una entrevista y hago una exploratoria, así como una primera fase. Y cuando la investigación de mercado es causal, tiene que ver con someter a prueba hipótesis que ya yo tengo, ¿no? Y que tienen que ver con causa-efecto entre variables. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo que hay algo que afecta a otro elemento. Por ejemplo, si yo creo que el envase de un perfume afecta las ventas del perfume. Las ventas del perfume están relacionadas al tipo de envase, a las características del envase. Yo puedo creer que eso sea cierto, pero yo puedo hacer un levantamiento de información para confirmar si esa relación que yo vengo y digo que existe realmente es cierta o no. Ok, y cuando hablamos del tipo de información cualitativa y cuantitativa, hablamos que la cuantitativa tiene que ver cuando yo utilizo técnicas estadísticas y la cualitativa cuando está orientado a comprender el comportamiento, ¿sí? Y se trabaja con grupos reducidos, no se utiliza la estadística en ese caso. Vamos a ver a mayor detalle cada una de estas últimas, de cualitativa y cuantitativa. En la investigación, voy a ampliar. En la investigación del mercado cuantitativo, vamos a ampliar acá y aquí lo vemos. La naturaleza se basa en el uso de técnicas estadísticas, como le había dicho. Busca conocer, busca de manera estructurada, más estructurada que la cualitativa, y usando esos métodos estadísticos, busca que el resultado que yo obtenga sea extrapolable al colectivo que estoy analizando. Y generalmente utilizan la encuesta y el panel. ¿Para qué usan generalmente los estudios cuantitativos? Para medir el desarrollo de un producto, conceptos de un producto, posicionamiento, satisfacciones del cliente. Se estudian características y variables. Las técnicas de recolección, tenemos la encuesta, que son las más comunes, y el panel. Pero también tenemos las técnicas neurométricas y las técnicas biométricas. Estas técnicas tienen que ver ambas con los nuevos estudios que están haciendo a nivel de marketing los estudiosos. Y estas están relacionadas con el neuromarketing, ¿no? Las neurométricas son técnicas que permiten medir las respuestas cerebrales y las emocionales de un individuo ante unos estímulos determinados. Entonces, se colocan unos aparatitos en la cabeza y bueno, y buscan hacer experimentos en cuanto a eso. Y en cuanto a lo biométrico, se basa en el mismo principio de la neurociencia, ¿sí? Pero desarrollados con los fines del marketing, ¿no? Identificación de huellas dactilares, reconocimiento de iris, todo lo que tiene que ver con eso y medir las reacciones faciales provocadas por las emociones que producen algún producto. Y esto es una información útil. Ambas se realizan en laboratorios. Por ejemplo, la UCAP en Caracas tienen un laboratorio para el estudio de la neurociencia, del neuromarketing. Y están haciendo ya avances en eso. Estamos arrancando en Venezuela con ese laboratorio en la UCAP. Esos son temas más avanzados y hay que tener recursos y laboratorios y equipos para poder eso. Pero entonces generalmente se utiliza la encuesta o el panel. Tipos de investigaciones, bueno, en estas se hacen descriptivas porque se van a determinar características y contrastar hipótesis. Se hacen causales cuando hay relaciones de causa y efecto, y eso yo lo había explicado. Y se hacen también las exploratorias, que son el acercamiento para comprender una situación no es concluyente. Y en función del tiempo, se puede decir que estas pueden ser longitudinales, se realizan en varios momentos, transversales, se realizan a través de una muestra, y panel, que muestra que suministra información con carácter periódico. Es una muestra que suministra información con carácter periódico. La longitudinal, por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de los años, cuáles han sido las ventas del tal producto en los años 2020 al 24, ¿sí? Son varios momentos. Cada año es un momento.
Transversal. Ah, bueno, yo voy a tomar una muestra ahorita. Ya, específicamente de este año. 2020, voy a analizar 2023. ¿Cómo fue el comportamiento en 2023? Una muestra específica. Pa. Y paneles que, bueno, yo tengo un grupo de personas que yo continuamente le voy a estar solicitando una información y la que yo voy a estar monitoreando. Ok. Con respecto al cualitativo, vamos a ampliarlo así. Con respecto al cualitativo, su naturaleza es que se enfoca en entender los puntos de vista y las creencias de la gente, que busca entender qué es lo que siente la gente, qué opina, cuáles son los factores que inciden en su comportamiento, por qué se comportan de esta manera. Estas investigaciones se basan en grupos pequeños y lo que se busca es profundidad, ¿sí? Que la gente se pueda expresar de manera libre. ¿Esto cómo se realiza? A través de la observación, a través del grupo de discusión, que son las técnicas que generalmente se utilizan, la entrevista a profundidad y las técnicas etnográficas. Bueno, y los focus group, y sí, esos son los que más se utilizan. ¿Para qué sirven? ¿Qué estudios yo hago generalmente con cualitativo? Bueno, el branding, ¿sí? Que es como que toda la imagen que tiene la empresa, no solamente es el logo, es todo el concepto de lo que va a ser la empresa, lo que quiere transmitir, cómo se quiere posicionar en la mente de la gente, que eso sería como marca. Entender el comportamiento de los clientes, me permite también medir el alcance de las actividades de marketing, identificar oportunidades e insights del producto. ¿Cuáles son las ventajas? Me permite entender el cliente, me permite conocer la percepción sobre los productos y medir la efectividad de las estrategias de marketing. Uno de los ejemplos que quería conversar con ustedes es el caso de las frascos de mayonesa Kraft. Yo les puedo asegurar que la mayoría, que para poder tomar esa decisión de marketing de en el frasco poner que últimamente dice café, dice azúcar, tiene como rotulado ya eh, texto y figuras, de manera que se utilice el frasco de manera reciclada para hacer otras actividades, tiene que ver con algún estudio cualitativo que hicieron, que les permitió a la gente decir, no, pero es que a mí me gusta la mayonesa Kraft, por decirte, pero los frascos son muy útiles porque yo los agarro de vaso, porque me sirven a mí para tener mis potes de cocina. De algún lado, de manera cualitativa, tuvieron esa información. Porque como la empresa a los altos niveles van a saber que los frascos realmente se usan después en en una segunda utilidad, ¿sí? Em, Otro de los estudios que se realizan a nivel cualitativo es la etnografía. Yo quería hablarles un poco de eso, pero es una clase aparte. La etnografía es un nuevo método que viene de la etnografía, que es el estudio de las comunidades virtuales, las comunidades que se generan alrededor de la marca. Y tiene que ver con, por ejemplo, gente que se reúne de manera espontánea a conversar sobre Netflix, por ejemplo. Grupos que existen en Facebook que son de Netflix. Y no es que Netflix impulsó esos grupos, es que la misma gente se agrupó de acuerdo a sus intereses. Y la gente va entrando, y van opinando, y van diciendo, y van criticando, y van. Y ahí estudiar y entrar a explorar y a conocer esos grupos, cómo se comportan, quién es el líder de opinión, cuáles son los impulsadores, cuál es el negativo, lo positivo, las opiniones, qué les gusta, qué no les gusta, de manera directa, da mucha información para para poder crear campañas de marketing y hasta para modificar productos y ver qué tan bien nos está yendo con los esfuerzos de marketing. Sí, la etnografía es muy interesante. Ok, ¿qué otros, ¿qué otros resultados se esperan del proceso de investigación de mercado? Bueno, determinar las características y el tamaño del mercado, que ya más o menos lo hemos hablado, identificar los segmentos que conforman el mercado, determinar el potencial de mercado, establecer la participación que se tiene o se puede tener en el mercado. Eso ya lo habíamos conversado. Y esta es toda la exposición por hoy. Bueno, mucho gusto y espero que se comprenda cualquier cosa. Estoy atenta a sus observaciones en el
en el chat que tenemos para el grupo.